Dios le bendiga, mis amados, en esta preciosa tarde. Es su hermano y su amigo Joan David Correa. Mi saludo, mis jóvenes, fuerte abrazo. Espero que estén teniendo un buen día. Nada, por aquí pasando para compartir por una palabra que el Señor me ministraba en este hermoso día. Y pues yo dije, déjame compartirla con los jóvenes, ya que yo sé que este mes lo estaremos dando en oración y ayuno. Y trataré de lo menos posible de salir a predicarlo, lo más posible no predicar en nada este mes. Y pues qué mejor que compartir la palabra entre nosotros, hermanos, que necesitamos esa palabra de aliento que nos fortalezca, amén. Y pues esta palabra el Señor me la daba mientras yo meditaba sobre una situación que muchos de nosotros pasamos por esto. El Señor me trae una palabra a la mente y la palabra es como un tema. Y la palabra era cuando Dios ya no es suficiente. Cuando Dios ya no es suficiente. Amado, tenemos que entender que en el transcurso de nuestra vida como cristianos, como siervos de Dios y siervas de Dios, vamos a sentir desánimo, vamos a sentir momentos de desánimo, de desaliento, donde no queremos ya seguir hacia adelante, o ya no queremos, aleluya, servirle a Dios. Comienza nuestros ojos a abrirse al mundo nuevamente y Dios comienza a probarnos. Señor, rápidamente, mientras yo buscaba en mi mente y en mi corazón la palabra del Señor, me decía, Señor, ¿dónde yo podría hablar de esto? Me vinieron muchas palabras y historia a la mente, pero la que resaltó y me llenó de inspiración, ¿verdad? El Espíritu Santo, fue la historia de Abraham. Abraham, desde el capítulo 12 de Génesis en adelante, cuenta una historia maravillosa, como un Dios todopoderoso escoge a un hombre común y corriente como tú y yo, con defectos, con problemas, con situaciones, y le hace una promesa. Le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Alabado sea Dios. Y dice la palabra que Abraham obedeció la voz de Dios, obedeció el mandamiento de Dios y salió de la tierra de sus padres hacia la tierra que Dios le mostraría. Aleluya. Y cuando comienza Dios a revelarse a Abraham, le revela que tiene un propósito divino con él, de hacer de él una descendencia y una nación grande, y que de aún de su descendencia, dice, de tu simienta, todas las familias de la tierra serán benditas. La simienta era la semilla, hablando de una sola simienta, de una sola semilla que representaba a nada más y nada menos que nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Pero Abraham se desesperó. Abraham muchas veces metió las patas cuando conoció un rey muy poderoso. Estaba en una tierra de un rey. Dice la Biblia que se amedrentó y se asustó. Y le dijo, Sara, tú eres una mujer hermosa. He aquí que estos hombres verán que eres preciosa y me matarán para tomarte por mujer. Di que eres mi hermana. En sí no había mentira. Había una mentira entre comillas. Porque Sara era media hermana de Abraham. Su papá había tenido otra esposa y Sara había salido de esa esposa del papá de Abraham, Taré, si no me equivoco. Y Taré había tenido otra esposa y Sara había salido de ella, mientras que Abraham había sido de otra mujer. Eso era su media hermana, en otras palabras. Pero el propósito de él haber dicho eso era para ocultar que era su esposa. Eso en sí había cometido un error. Había dudado de la promesa, había dudado de lo que Dios le había prometido y se había amedrentado. Pero la Biblia enseña claramente que Dios le hable y dice, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será de sobremanera grande. Alabado sea el Señor para siempre. Dios reafirmando que todavía la promesa seguía en pie. Abraham, aún habiendo pasado esta situación donde él pensaba que su vida corría peligro, el Espíritu Santo de Dios le trajo esta palabra de parte del Padre y le decía que aún él seguía siendo su escudo, su protección, y que aún lo iba a bendecir. Me impacta, amado, porque más adelante la esposa se desespera. Sara era estéril, no podía tener hijos, y le da una mujer de su sierva y le dice que lo tomara por mujer. Y Abraham, en obediencia, complació a su esposa y se acostó con la concubina, con la sierva de su esposa. En aquel entonces no había ley. La ley aún no había llegado. Entonces estas cosas Dios las permitía por la ignorancia del hombre. El hombre era como un bebé recién nacido
en un mundo lleno de pecado. Y pues lo único que se podía alcanzar era el pecado, porque no había ley todavía. Y la Biblia dice que el apóstol Pablo, movido por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice que Dios por su gracia y misericordia pasó por alto los pecados antiguos. O sea que los pasó por alto, lo ignoraba, pero era con el propósito de manifestar su gracia en el tiempo que Cristo vino. Amén. Entonces, en aquel entonces se permitía esto, jóvenes. Ahora no, porque la ley pues dice que Dios dice que no le es lícito al hombre tener más de una mujer, porque extraviará su corazón, de acuerdo al libro de los Levíticos. Y el apóstol Pablo reafirma y dice que el siervo de Dios tiene que ser marido de una sola mujer. Amén. Pero en aquel entonces, pues Dios por la ignorancia del pueblo permitía estas cosas. ¿Qué pasa, amado? Que cuando él se acuesta con esta mujer llamada Agar, la mujer sale embarazada y comienza a menospreciar a su señora, a Sara, y se olvida de que ella en su misericordia le había entregado a su esposo. ¿Qué sucede? Que Sara se enoja con Abraham y le dice que su sierva ahora la menosprecia. Él dice, pues es tu sierva, haz con ella como tú quieras. Para no hacer esta historia tan larga, para que me entiendan lo que el Señor quería hablarme, Abraham y Sara se desesperaron, tomaron muchas decisiones equívocas y terminaron en situaciones bien fuertes por no esperar el momento de Dios y por no creer de que Dios es suficiente para ellos. Dios estaba probando su fidelidad, y aunque cometieron errores, para ellos sí Dios era suficiente. Cada vez que Dios reafirmaba la promesa, ellos no dudaban. Cuando Abraham tiene su primer hijo, Ismael, que es de la sierva de Sara, la palabra dice que, aleluya, que Abraham tenía 86 años, pero pasan un periodo de varios años y Abraham ya tiene 90 y pico de años y Dios vuelve a hablarle a Abraham. Si Abraham, aún tengo la promesa de que te haré grande. Ve, Abraham, a pesar de que se desesperaron, a pesar de que cometieron muchos errores y de que se vio como que Dios no era suficiente para ellos, Dios, al reafirmarle su palabra y su promesa, ellos volvieron a confiar en Dios y esperaron el tiempo de Dios. ¿Y qué Dios nos dice? Que cuando llegue ese pensamiento de que Dios no es suficiente, de que hay que buscar la estrategia como hizo Sara para agradarnos a nosotros mismos, para llenar ese gozo que solamente lo llena Dios, que Dios va a pasarnos por procesos como estaba pasando Sara y Abraham, que los llevó a tomar esta decisión. Y ellos, en vez de reafirmar su confianza en la palabra que Jehová les dio, cometieron el error de Abraham tomar a aquella mujer. Pero aún así Dios es un Dios de misericordia y de oportunidades. Y aunque lleguen esos pensamientos, ¿será Dios suficiente para mí? ¿Será que adorar a Dios y buscar a Dios suficiente? Sí lo es. Lo que pasa es que está en un periodo de prueba, de proceso, donde Dios quiere probar nuestros corazones. Dios quiere ver si para nosotros lo sintamos o no lo sintamos, queramos o no queramos servirle a Dios, digamos, Dios es suficiente para mí. Y que Dios venga y se nos revele como Abraham, porque antes de Dios revelarse, le dice la Biblia que pasó estos procesos, donde dudó, donde cometió tantos errores, pero Dios se le reveló porque él permaneció fiel. Él dijo, aunque cometí error, sigo creyendo en que Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios verdadero, y sus promesas son fieles. ¿Y qué hizo Dios entonces? Se le reveló y le mostró y le dijo, Abraham, yo soy tu escudo y de sobremanera grande será tu galardón. Así que, jóvenes, Dios es suficiente para cada uno de nosotros. Hacia adelante en el Señor. Los dejo con estas cortas palabras.